revisé. ¿Ya? Oye, Jackie, ¿ustedes pueden estar admitiendo a la gente? Sí, ¿verdad? Sí, nosotros nos encargamos de eso. ¿Me abres el video, por favor? ¿Me abres el video, Alex, por favor? Sí. Ok. A ver. Ahí está. Buenos días a todos y a todas. Estamos en una emisión más de nuestras videoconferencias de los jueves, después de una ausencia de un buen rato, debido a las restricciones que imponía la veda electoral. Pero bueno, estamos nuevamente aquí desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros el doctor Óscar García. El doctor Óscar García Rubio es, por cierto, consultor de nosotros y ha tenido una gran trayectoria aquí de un trabajo continuo con la Secretaría. Pero bueno, me voy a permitir leerles una pequeña semblanza del doctor. Hay muchísimo más, ¿eh? O sea, el doctor es un verdadero sabio y nos preciamos de contar con su amistad. El doctor Óscar Ricardo García Rubio es licenciado en Biología, maestro en Ciencias Químicas y maestro en Bioquímica por la UNAM. Es doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Querétaro. En el marco profesional ha sido director de los programas de educación ambiental de Grupo Chapultepec y fungió como subdirector de investigación del Museo de Historia Natural
de la Ciudad de México. En el área académica ha impartido varios cursos de licenciatura y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es autor de varios artículos científicos y capítulos en libros especializados, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos destacan sus trabajos como mejor trabajo en investigación científica en el área de la salud en México. Su trabajo sobre la restauración de una población de un cactus endémico de Querétaro fue acreedor al Premio Alejandrina en el 2008. También fue finalista para recibir el Premio Wilkes de la Southwestern Association of Naturalists en 2009. Ha dirigido y participado en los trabajos de tesis de más de 130 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y perfil PRODEP. Actualmente dirige varios proyectos de investigación y vinculación sobre ecología, trazamiento y monitoreo de la biodiversidad, entre los que destaca el monitoreo sistemático de la migración de la mariposa monarca. Con mucho gusto le doy ahora la palabra al doctor García Rubio y le doy pues la más cordial bienvenida. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y adelante, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias, Alejandro. Es muy bueno verte aquí de nuevo. Pues yo creo que ahorita lo que voy a hacer, listo, ya puedo. Ya están viendo la presentación, ya, ¿verdad? Bueno, Ya se ve. vamos a empezar. Entre todas las cosas que luego uno se pone a tratar de investigar, de repente llega el momento en el que es bien importante el voltear a ver cuestiones más prácticas, sobre todo aquellos que hemos hecho mucho trabajo con ciencia básica, en donde pues yo en algún tiempo más bien me dediqué a trabajar con enzimas y cuestiones de bioquímica, pero de repente es imposible no ver el deterioro que tiene nuestro planeta y pues tratar de colaborar un poco con esa remediación que se debe llevar a cabo, pues me parece muy importante. Entonces, en ese sentido, en el laboratorio de biogeografía que tenemos ahí en el campus aeropuerto, nos hemos puesto a trabajar en diversos proyectos, todos encaminados al monitoreo precisamente de cómo se encuentran los ecosistemas. Y entre ellos, aunque generalmente se trata de ver sistemas naturales, de áreas naturales, son bien importantes también voltear a ver lo que tenemos dentro de las ciudades. Y es por eso que iniciamos una serie de trabajos encaminados precisamente a tratar de recuperar un poco de los espacios verdes que están dentro de las ciudades. Así pues, este proyecto que, como pueden ver ahí, tengo un par de coautoras, Teresa Morano y Dani Mondragón, que me han ayudado un montón a hacer este proyecto. Prácticamente más bien yo les he ayudado a ellas a trabajarlo. Quisimos ver cómo es que un jardín dentro de una ciudad adquiere una importancia relevante para poder conservar procesos que vamos a llamar servicios ecosistémicos, como pueden ser pues la captación de agua o la polinización. Entonces, en este sentido, lo primero que vamos a explorar es ¿qué es un polinizador? Bueno, los polinizadores van a ser una serie de animales que hoy día sabemos que hay mamíferos, aves, lagartijas, reptiles,
e insectos como polinizadores. En México tenemos una enorme variedad de ellos. Esta avispita que ven aquí es súper pequeñita, pero es una de las más importantes para la polinización de muchas flores silvestres. La polinización no es un proceso nuevo. Aquí esta es una ilustración de uno de los escarabajos más antiguos que se conoce, que ya llevaban a cabo proceso de polinización en unas plantas muy parecidas a lo que hoy día conocemos como las magnolias. Que se llama burmitina, este escarabajo, vivió más o menos hace 99 millones de años en el Cretácico. Es en el Cretácico donde se da una explosión, biológicamente hablando, de la diversificación de los polinizadores y las plantas con flor. Pero hoy día conocemos un montón de diferentes especies. O sea, para México, por ejemplo, tenemos aquí estos datos en cuanto a todo lo que son las mariposas diurnas y nocturnas. Vamos a tener alrededor de 1,800 especies que colaboran activamente en los procesos de polinización. De los escarabajos, 35,000 especies. Los escarabajos son uno de los grupos más numerosos de organismos en este planeta, si no es que el más. Entre las aves, por ejemplo, tenemos 57 especies de colibríes, que aquí me quiero detener un momento para contarles que los colibríes como polinizadores son muy activos y los rangos de movimiento de estas aves son muy interesantes. Tenemos muchas especies que migran de los Estados Unidos para Querétaro en la época invernal en busca precisamente de alimento. Entonces, si nosotros degradamos estas áreas naturales, estas especies ya no encuentran estos sitios y tienen que expandir a veces su área de distribución con la intención de precisamente, se llama Amazilia tezcatl. Es un colibrí que es muy común en la península de Yucatán, en México, corre hasta el Ecuador, Colombia, y aquí en México, digamos, hasta el Chaco. Regular describir el año para trabajo que tuvimos de un índice de biodiversidad urbana para la ciudad de León. Ese es un proyecto muy interesante porque tasar mediante un índice internacional está dando la biodiversidad en nuestras ciudades y cómo se puede mover. Lo tiene León hoy día, que fue un proyecto que hicimos el año pasado, y por ahí lo tiene otra ciudad solamente en México. Y es bien importante tener este índice porque son indicadores internacionales. Entonces, este tipo de aves pues puede ver expandido sus rangos para él. Lo mismo sucede seguramente con todos los otros. Es un poquito más complicado de ver porque se requieren de estudios específicos para poder entender bien estas distribuciones, si se están ampliando, si siempre estuvieron ahí, no los habíamos encontrado, etc. Vean cómo entre abejas son las más famosas, abejas, avispas y hormigas. Hay otras 6,003 solitaria que son las que tenemos por aquí. También son sumamente importantes, resta varios ecosistémicos, los más algunas enfermedades. Estos son vectores de chikungunya, de Zika o de dengue hemorrágico, ¿no? Entonces,
el tener animales como los murciélagos que son capaces de controlar, porque son ávidos comedores de insectos durante las penumbras, pues es importante, ¿no? Y aquí también quiero resaltar que hoy día los pobres murciélagos están un poquito, siempre han tenido mala fama, ¿no? De animales no muy deseables, pero como pueden ver hay algunos muy bonitos como este, que además son totalmente nectívoros y que prestan este servicio de la polinización. No sé si alcancen a ver que como el polen, el que sacó esta fotografía la tomó muy padre, porque se ve como el polen se pega a su cabeza y cuando visita otra flor, pues la poliniza. En México hay pocas enfermedades que pasan o sea, pocas enfermedades que están documentadas y que han pasado de estos animales a los humanos. No como en otros lugares como en África o en Asia donde la cosa es muy diferente. Pero aquí tenemos que cuidar mucho su presencia porque son parte importante del ecosistema. Dentro de los servicios ecosistémicos, como les decía, la polinización es uno de los más importantes. Estos servicios son bienes o servicios que nos sirven particularmente a los humanos. Es por eso que nosotros los consideramos como servicios. Aunque hay algunos que no solo nos hacen bien a nosotros, sino a todo el ecosistema. Y particularmente el de la polinización es uno de ellos. Vean cómo, visto desde un punto de vista antrópico, hoy día la cantidad de cultivos que tenemos alrededor del mundo, pues muchos de ellos no serían posibles obtener las grandes cantidades de alimentos si no fuera por el proceso de polinización. Particularmente, por ejemplo, con el jitomate, se han intentado métodos de polinización artificiales y ninguno de ellos es tan eficiente como soltar unos abejorros para que polinicen a los jitomates. Es lo más eficiente que existe para la polinización de los jitomates. Entonces, en ese sentido, son muy importantes. Hablando de la biodiversidad per se, pues también lo es. Muchos de los organismos de la flora no podría subsistir por ahí si no tiene un polinizador. Y por supuesto, todos los animales que dependen de la vegetación para su subsistencia, pues también verían mermadas sus poblaciones e inclusive algunos de ellos podrían desaparecer. Como a veces tenemos que poner esto en términos bien prácticos, tengo que mencionar que más o menos la producción mundial de los cultivos que dependen directamente de la polinización asciende hoy día a 195 billones de dólares. Esta es una cantidad de dinero impresionante y que es fundamental que nosotros tengamos en cuenta. Aquí hay un estudio muy reciente con pitayas en la zona de Querétaro. Más o menos el 45% de la producción de pitayas depende de que tengamos murciélagos polinizando las flores. Y esto, si lo traducimos a dinero en dólares, también era una cantidad grande. Ahorita se me ha ido exactamente el monto, pero era una cantidad sustancial. Estamos hablando del 40% de los ingresos de las personas de esta zona, ¿no? Que se dedican al cultivo de pitaya. A nivel mundial, la polinización o el proceso de polinización se ha visto mermado por diferentes razones, ¿no? Aquí están enlistadas 5 de las razones en las que se agrupan la mayoría de estos problemas. Entonces tenemos que de entrada la pérdida de hábitat, ¿no? Que nos habla de la destrucción literalmente de zonas verdes, hace que haya una disminución sensible de muchos de los grupos de polinizadores. Por supuesto, el asunto del aumento de la zona con monocultivos
que generalmente tienen tratamientos para el control, para obtener mayor producción para el control de plagas. Y esto hace que pues, se disminuyan los polinizadores fuertemente. Los pesticidas, dentro de los pesticidas tenemos muchos muy tóxicos que le pegan tanto a insectos que están dañando a las plantas como a insectos que en realidad son bien benéficos para todo el ecosistema. Particularmente, pues dañan a las zonas aledañas a los zonas de cultivo, porque muchos de estos pesticidas además después son transportados por cuerpos de agua y eso hace que el impacto negativo de estos todavía sea mayor. La entrada de parásitos y patógenos debido a un montón de, y aquí me voy a saltar al quinto, a las especies invasoras. Con las especies invasoras no solo llegan los insectos o los organismos per se, sino también pueden llegar todos los parásitos que puedan estar acarreando. Entonces, pues dentro de plantas exóticas se han transportado serpientes a ciertos sitios. Aquí en México las serpientes ciegas que parecen lombricitas, que son de origen asiático, pues llegaron en plantas de ornato, ¿no? Y no sabemos bien a bien cuál es el impacto que pueden ejercer estos organismos ya directamente en nuestros ecosistemas. Es por eso que siempre hay que pensar en no traer especies invasoras. Regresando a los parásitos, pues la reducción en la riqueza de polinizadores generalmente es causada por algunas epidemias, ¿no? Y muchos de estos polinizadores luego se pueden volver vectores de enfermedades al empezar a transmitir estos parásitos. Muchos de los procesos que llevamos a cabo los humanos han incidido en lo que conocemos de manera general como el cambio climático. El cambio climático se ha manifestado hoy mayormente como estos eventos climáticos extremos. Estas lloviznas que de repente nos caen y que se nos inundan ciertas zonas, o hay olas de calor tan fuertes que generan sequías de algunos años, hacen que todas las dinámicas naturales de los ecosistemas empiecen a variarse y por tanto tengan consecuencias fuertes. Entonces, todos estos amenazas que estamos aquí enlistando inciden sobre precisamente el grupo de los polinizadores, así como a muchos otros grupos que también se ven alterados. Dentro de las problemáticas que nosotros vemos a este respecto es la falta de estudios precisos de ello. Como es una problemática de reciente, o sea que nos hemos fijado recientemente en ella porque en realidad existe ya desde hace muchos años, pero ha tomado cada vez más fuerza debido a que ya se ha tasado las pérdidas en un marco económico. Entonces, es por ello que necesitamos empezar a investigar más acerca de este asunto. Ahorita vamos a entender un poquito mejor por qué lo digo. Por ejemplo, hay esta iniciativa que se llama Pollinator Partnership, que tiene registrado para México, Estados Unidos y Canadá más de 1,057,000 jardines para polinizadores. O sea, la gente construye su jardín y lo puede registrar en el Pollinator Partnership, en donde se suma precisamente a esta iniciativa para dar albergue a los polinizadores. Pero, desafortunadamente, como pueden ver ahí, en México solamente tenemos un par de decenas de jardines para polinizadores. Y muchos de ellos pues, se dieron de alta, pero realmente no les han dado un seguimiento muy fuerte. En Querétaro hay 5 registros de estos jardines. Somos una de las entidades que más se ha preocupado en México por dar solución a esto. ¿Cómo fue que esto empezó a pasar? Los jardines son una iniciativa los jardines para polinizadores que se inició en los Estados Unidos. O sea, particularmente la idea fundamental fue la protección de la mariposa monarca. Y eso ya tiene muchos años, pero ello empezó a cambiar mucho en todas las ideas. Durante los últimos 3 años
he participado con el órgano que conjunta a todos los actores que se dedicaban a la protección de la mariposa monarca. En las pláticas que hemos tenido ya desde hace 3 años, es que debemos solamente ya tomar como pretexto a la mariposa monarca y tratar de buscar todos los recursos posibles para estudiar a todos los polinizadores. Porque aunque nosotros en un jardín como el que están viendo en la imagen, pueden ver 3 o 4 mariposas, a lo mejor 2 o 3 abejas de manera general, al final ahí pueden haber más de 100 diferentes especies de polinizadores. Muchos de ellos muy pequeños que no se alcanzan a ver, otros muy raros que no llegan todo el tiempo, otros estacionales, es decir, que solamente se van a poder avistar en una cierta época del año, ¿no? Pero la idea fundamental es trabajar ya ahora con lo que es la polinización como tema general, ya no tanto en la protección de un solo insecto, aunque a veces, pues para conseguir fondos se tiene que moverse con esta idea. Entonces, en Estados Unidos se empezaron a poner jardines mezclados con plantas nativas prácticamente en todos lados. Ellos viraron muy rápido esta idea de usar las plantas nativas. Mientras que en México, al intentar copiar este modelo, pues inclusive queríamos poner las mismas plantas que veíamos que funcionaban en los Estados Unidos, y eso nos llevó a cometer un error fundamental, que es el usar plantas exóticas en estos jardines. Ello, por supuesto, ha tenido impactos fuertes sobre algunas cosas. En alguna otra charla por ahí, había mencionado que ya hemos detectado, por ejemplo, que el parásito de Ophiocystis electrocira, que es un parásito específico de la mariposa monarca, ya se encuentra ahora también en la reina, ¿no? Que se ha transmitido a esta especie. Entonces esto es consecuencia de precisamente una mala selección de las especies. En México, por ejemplo, tenemos esta planta que tienen aquí, es comúnmente conocida como tabaquillo sudamericano. Es una planta pues que es exótica, pero que ya está tan distribuida en México que se ha como naturalizado, y es una fuente de néctar importante. Muchos colibríes se acercan a comer de ella, así como otros insectos. Con esta idea de cómo nosotros armamos a los jardines de polinizadores en México, y que sabemos muy bien que empleamos muchas plantas exóticas, pues empezamos a trabajar con cuestiones de comparar cómo es que las plantas exóticas van a comportarse versus las plantas nativas en cuanto a la atracción de los polinizadores. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que las abejas melíferas, algunos escarabajos y los abejorros van a ser los mayores usuarios de las plantas exóticas, mientras que un gran número de diferentes especies de abejas solitarias y avispas prefieren, por ejemplo, usar las flores de la bursera ahí se me va el nombre común, del palo chichote, creo que le dicen, que pues es una planta, un árbol que vamos a encontrar muchísimo en los alrededores de Querétaro, ¿no? Se encuentra en el bosque tropical caducifolio y en el matorral xerófilo por igual, ¿no? Es una de las plantas que representan estos ecosistemas. En términos generales, nos dimos cuenta que la mayor cantidad de polinizadores nativos, pues obviamente prefiere a las plantas nativas. En realidad no estamos descubriendo algo nuevo, pero sí estamos poniéndole números a eso. O sea, en ciencias biológicas se conoce muy bien que los procesos de evolución y coevolución que se pueden dar en los ecosistemas, pues obviamente hacen que muchos de los organismos que se encuentran ahí tienen el recurso
¿no? En ese sentido, utilizan ese recurso. Aquí, por ejemplo, está un poquito tapada por el letrero, pero tenemos una pequeña mariposa, Isole, creo que es la especie, y que se está alimentando de una planta nativa, es una planta pequeñita y nativa. Esto pasa muchísimo y prefieren alimentar, por ejemplo, estas de manera preferencial sobre alguna de las plantas que están en el jardín que tenemos ilustrado ahí. Aquí les muestro cuáles son algunas de las plantas que pueden ustedes, por ejemplo, aspirar a tener en sus jardines, porque la idea es que todos empecemos a tener plantas de esta naturaleza. La lantana cámara es una de las preferidas porque, bueno, de manera natural se encuentra aquí en los ecosistemas de Querétaro, no en grandes cantidades, pero sí es parte del ecosistema. Y entonces es una de las plantas que podemos tener como ornamental. Es muy fácil de cultivar, produce muchísima flor casi todo el año y eso hace que se atraigan muchísimos polinizadores. Y entonces ustedes pueden estar viendo 6 o 7 especies de mariposas grandes, ¿no? Mariposa monarca, 2 o 3 papilónidos, ¿no? Que son estas mariposas negras grandes o de las amarillas muy grandes también, que las van a estar ocupando. Las burseras, que aquí pueden ver ustedes una flor, es más difícil verlo de manera natural porque las flores apenas y tienen unos 3 milímetros de diámetro, ¿no? Son flores muy pequeñitas, pero que producen una buena cantidad de néctar, por tanto atraen muchísimos diferentes insectos. La Tagetes lunata, que es estas florecitas amarillas que vemos en el campo, Videns odorata, la del medio abajo, que también es esta flor blanca, que son plantas espontáneas que crecen en todos lados. O la Cosmos, esta flor rosita que de repente en varias regiones de aquí de Querétaro, por ejemplo hacia Mealco, tapiza todas las zonas abandonadas de cultivos o áreas que han sido desmontadas con su presencia, ¿no? Uno pasa en la carretera y ve estas zonas todas coloreadas de ella. O los estenocerios, por ejemplo, ¿no? Que son plantas, algunas cactáceas columnares que pueden producir bastantes flores y dar recursos para una gran diversidad de polinizadores. Entonces, en conclusión de esta parte, nosotros vemos que tenemos que hacer una labor de disminución de las plantas exóticas, ¿no? Porque no de manera eficiente a los adores nativos. Hay que hacer áreas naturales y en jardines que tenemos urbanos o jardines comunes, inclusive los privados. Si nosotros dejamos crecer algunas plantas nativas, vamos a contribuir muchísimo con el proceso de conservación de los polinizadores, ¿no? Aquí la clave es especies nativas. Siempre hay que incluir especies nativas en nuestros jardines. Bueno, aparte de estas ideas de cómo trabajar con los jardines, algo que nosotros también nos hemos puesto a indagar es cómo es que la gente ve a los jardines o cómo pensamos en el proceso en general de la polinización. Ahorita llevamos a cabo un estudio con escuelas desde el nivel más básico, que es pues secundaria, hasta la universidad, en cómo es que se perciben en estos grados las cuestiones de la polinización. Bueno, después de ciertos métodos por ahí, vamos a revisar unos números muy rápido. Entonces, por ejemplo, sabemos que muchas personas a lo mejor no tienen un buen conocimiento de esto y lo quisimos indagar. A la pregunta de si sabes qué es un polinizador, pues prácticamente todo mundo lo conoce, aunque fue muy de notar
que en la preparatoria muchos de los estudiantes se les olvida lo que es un polinizador, ¿no? Y pasan la respuesta a un tal vez. A pesar de ello, pues bueno, el conocimiento de lo que es un polinizador se encuentra en las personas. ¿En dónde es donde la gente ha indagado sobre los polinizadores? Pues mayormente en la escuela, ¿no? Es el momento en el que más gente indaga sobre ello, ¿no? Sobre todo en los niveles, aquí creo que falta, pero este es nivel básico, medio superior y superior. Como pueden ver, es donde se predomina, junto con los libros, el saber qué es un polinizador. Ahora, dentro de los polinizadores hay unos que no son muy queridos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica que nos muestra qué es lo que la gente entre los estudiantes piensa que es un polinizador. Entonces, por ejemplo, las abejas, colibríes, abejorros, mariposas, son polinizadores, digamos, son los grupos más conocidos como polinizadores. Y el que menos es el de las moscas, siendo que es un grupo que tiene una contribución a la polinización muy importante. Pero ahorita vamos a ver por qué. Resulta que dentro de las cuestiones de percepción, aquí tenemos cómo los diferentes encuestados se les ha preguntado si tienen miedo o si les da curiosidad o si les angustia la presencia de algún polinizador. Entonces, como podemos ver, en el último grupo que son las moscas, lo que domina es el asco hacia este grupo. Todo el mundo vemos una mosca y desafortunadamente queremos aplastarla, ¿no? Porque además algunas de ellas son muy molonas y están ahí zumbando. En realidad no nos hacen nada más que eso, pero la gente no las quiere. Con los colibríes, por el contrario, causan mucha ternura a una gran cantidad de gente. Es un animal muy simpático para muchos. Algo que fue para nosotros importante, por ejemplo, es saber que los murciélagos ocasionan más un sentimiento de curiosidad que de miedo en las personas. Vean cómo el miedo, que es esta franja naranjita, es mucho menor en el grupo de los murciélagos que contrastado con las avispas. Las avispas son un grupo que infringe mucho miedo a muchas personas. O también los angustia, ¿no? Pueden ver que entre el miedo y la angustia, las avispas son como el grupo menos deseado que esté dentro de los polinizadores. Pero bueno, como en cualquier ecosistema se tienen que tener estos animalitos por ahí. Algo importante fue que prácticamente el 90% de la gente que entrevistamos reconoce que hay varias amenazas sobre los polinizadores. Sabe que la fragmentación, la pérdida de hábitat, la contaminación, todos ellos son cosas que causan daño a los polinizadores. Algo que también resultó interesante, este dato no lo mostramos, pero se los platico rápidamente, es que no se reconoce por el público en general a los cultivos, a la agricultura y a la crianza de animales como vacas o puercos como factores que dañan a los polinizadores, mientras que en la realidad sí lo son, ¿no? Entonces eso también es interesante, porque debemos entender que esas son dos actividades fundamentales para nuestra subsistencia, pero que tienen un impacto importante sobre los polinizadores. Estas dos imágenes que tenemos aquí son de la primera, es una planta ornamental que se llama salvia leucantha es el nombre científico, y casi todos los estudiantes reconocen a esta planta. Saben que esta planta existe en las ciudades, ¿no? Porque es una planta ornamental muy recurrida, porque también tiene la capacidad de florecer mucho tiempo, produce una gran cantidad de néctar, etc.
pero esta planta atrae prácticamente puras apis mellifera, o sea, la abeja europea común, la abeja melífera. Mientras que por otro lado, una planta que tiene una gran capacidad de atraer una buena diversidad de polinizadores es esta pequeña que se llama Tagetes lunata, y que solamente el 10% de las personas dicen reconocerla como parte del ecosistema aquí dentro de la ciudad de Querétaro. Entonces, para que se den una idea de cómo dominan tanto las plantas ornamentales que estamos perdiendo de vista de forma general, me refiero como a población en general, cuáles son las plantas que pueden proveer de recursos importantes para los polinizadores. Entonces, en conclusión, a este respecto, para nosotros poder atraer a diferentes gremios de polinizadores, tenemos que hacer uso de plantas nativas diferentes. Saber que a mucha gente no le caen bien las moscas o les dan miedo las avispas, es importante porque eso nos permite dirigir estudios o trabajos de educación ambiental para poder conservar este grupo de organismos que son sumamente importantes. Dentro de las moscas, es un grupo conocido como sírfidos, que son las moscas de las flores, les dicen de manera común. Muchas de estas moscas imitan, de hecho, se mimetizan con sus estructuras como si fueran avispas o abejas, de tal manera que ello les ayuda a que algunos depredadores no las ataquen. Y por otro lado, pues permite estar libremente buscando flores para poder polinizarlas. Bueno, finalmente, pues como siempre, aquí están los datos en donde nos pueden buscar ahí en el Laboratorio de Biogeografía e Integridad Biótica en el Campus Aeropuerto. Y por supuesto, siempre tengo que agradecer a una gran cantidad de personas que nos ha ayudado a hacer varias indagaciones, experimentos, a la gente que se deja entrevistar, etc. Entonces, bueno, con ello voy a concluir el día de hoy y pues podemos abrir un espacio por si tienen preguntas por ahí o quieren platicarnos algo o ampliar dudas. Muchísimas gracias, doctor Oscar, por su presentación. Les comunico que acabamos de abrir el chat para que por ahí nos vayan escribiendo sus preguntas, por si quedaron dudas sobre su presentación. Bueno, ya tenemos la primera pregunta y dice, ¿qué características debe tener un jardín para polinizadores para registrarlo en el Pollinator Partnership? Bueno, como es una iniciativa ciudadana, te piden realmente pocas cosas. O sea, prácticamente hay que tener unas fotos del lugar. Por supuesto, debe haber una serie de plantas que funjan como plantas que colaboren con la conservación de los polinizadores. Si pones, por ejemplo, pastos o jardines que tienen plantas con poca flor, pues no son tan preferidos, ¿no? Pero en términos generales, es algo sencillo hacer el registro. Lo importante no es tanto hacer el registro, sino mantener de forma continua pues las plantas, ¿no? Ahora sí que no pierdas el jardín. Muy bien. El siguiente comentario es de Dinora Guerrero, del municipio de Corregidora. Ella comenta que en 2019 estuvieron trabajando con el Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca y recibieron apoyos y asistencia técnica para la conformación de un jardín de polinizadores en la ribera del río del pueblito y fortalecer lo que ya se tenía derivado de la observación del paso de la mariposa monarca. Y pregunta, ¿tiene identificado algún control biológico para las hormigas, ya que ha devastado parte del jardín de polinizadores? Y ¿consideran que las asclepias tienen un parásito que puede afectar a la mariposa monarca? A ver, pues la primera está complicado. Tenemos un montón de hormigas del género Ata, estas rojas que son bien latosas.
Entonces, ahí venden algunos productos. Yo creo que el que más podría funcionar es un producto que contiene un hongo. Entonces, las hormigas se llevan, lo venden como en pellets, se lo llevan adentro de su hormiguero y ahí el hongo empieza a crecer y lo que hace es que controla prácticamente a la población a esta especie de hormiga, ¿no? Sin tener algún daño aparente sobre el ecosistema que se conozca. Entonces yo creo que es de lo mejor que se puede hacer porque sí son harto latosas estas hormiguitas. En el siguiente, particularmente en algún momento por ahí, sí conocemos del trabajo que hicieron y ya les habíamos recomendado que no se use Asclepias nunca. Hace rato les mencionaba que nosotros ya tenemos evidencia científica de cómo ha pasado el parásito, no solo dentro de la mariposa monarca, porque esa fue la primera afectación. O sea, los primeros datos que presentamos ya hace varios años es que pues prácticamente el 100% de las mariposas monarcas en Querétaro están parasitadas con Ophriocistis electrocirra y eso hace que haya una disrupción de la migración. Es decir, ya no migran esas mariposas. Y si nosotros pensamos en eso, pues tenemos que entender que más que ayudarles a las mariposas monarcas al ponerles asclepias, las estamos impactando de forma negativa a sus poblaciones. Entonces, ya también encontramos, como les decía, que ya pasaron este parásito a otra mariposa. Entonces es súper mal poner asclepias. Hay gente que le gusta mucho porque además no solo que nos guste, sino que es una mala hierba. Las asclepias de repente empiezan a crecer por todos lados y esta asclepia curasábica, que es una asclepia tropical, que crece mucho, que es muy bonita, porque la verdad es muy bonita la flor. Si uno la quiere tener, la recomendación fundamental es poden la planta en la época de migración de la mariposa monarca, para que no sufran ahí procesos de disrupción y de transmisión del parásito. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración. Pregunta Mónica que si es recomendable colocar bebederos para colibríes. Bueno, es controversial. Hay trabajos que he leído, por ejemplo, en Colombia, que es una práctica súper común. Aquí en México también, pero ellos ya lo han estudiado un poco más, sobre las concentraciones correctas de azúcar que deben poner a los bebederos. Aquí en México, por ejemplo, se venden los líquidos, pero usan un colorante. Y también ahorita ya se han visto afectaciones de los colibríes. Por ejemplo, empiezan a tener problemas digestivos porque el colorante resulta ser tóxico para algunas especies. Entonces, lo recomendable más que ponerles bebederos es ponerles plantas con flor. Las plantas con flor, pues hay muchas especies que a ellos les gustan. Hay algunas nativas como el tabaquillo sudamericano que vimos hace rato, que es esta flor amarilla, como un tubito amarillo, como una trompetita. La salvia leucantha también les gusta, ¿no? Esta planta moradita que vimos. Esta de aquí. Pero en cuanto a plantas nativas, los colibríes les encanta comer de un árbol que se llama palo bobo, que produce unas flores blancas bastante grandes, de unos casi 10 centímetros de diámetro, pero estos árboles se llenan de estas flores blancas y es un árbol nativo que no necesita prácticamente nada de riego y que es muy ornamental. Bien, muchísimas gracias, doctor. Voy a intentar responder la mayoría de las preguntas porque son bastantes. Bueno, le leo el siguiente comentario que es de Erandi García. Dice, doctor, buenos días, es un gusto volver a escucharlo. Soy Erandi García, me dio clase en la maestría de cuencas. Mi pregunta es, ¿qué beneficios tiene atraer polinizadores a las zonas urbanas en lugar de las zonas agrícolas? ¿No sería mejor que estos jardines estuvieran en zonas rurales? Bueno, en realidad deben estar en todos lados. Ahorita, hola Randy, lo que nos
nos está importando mucho es trabajar con cuestiones de seguridad alimentaria en las ciudades. Y eso significa volver a tener jardines con plantas útiles para nosotros los humanos, que además también pues van a necesitar de polinizadores, ¿no? Les decía hace rato que, por ejemplo, los jitomates usan polinizadores de manera más eficiente que cualquier otro método que se haya tratado de desarrollar para su polinización. Entonces, eso es jitomates, voy a ser un poco técnico del grupo de las solanáceas, pues un montón de las que ocupamos, ¿no? Entonces, se debe trabajar, por supuesto, en las ciudades para atraer polinizadores, porque tenemos un montón de plantas que quisiéramos tener en las ciudades. A lo que debemos aspirar es a que cuando uno sobrevuele una ciudad, no veamos casas, veamos zonas verdes con casas abajo, ¿no? Porque en esta matriz vamos a ahorrar energía, vamos a tener ambientes más limpios, ¿no? O sea, es toda una serie de beneficios que podemos tener por ahí. Muchísimas gracias. Regulación Ambiental pregunta, bueno, lo felicita por su presentación y pregunta que ¿dónde podría consultar las especies de polinizadores que se distribuyen en Querétaro? Bueno, hablando de ciencia ciudadana, el portal de Naturalista tiene por ahí las herramientas para poder ver cuáles son los que han sido reportados para Querétaro. Nosotros tal vez al siguiente año, a principios del siguiente año, ya podamos sacar una publicación al respecto de todos los polinizadores que hemos localizado aquí en la ciudad de Querétaro, pero todavía no hay así como que un trabajo específico, ¿no? Una publicación específica. Muchas gracias. Fernando Estrella comenta, buenos días, soy integrante de Polinizando México. Somos una organización que tiene desde 2018 trabajando en Querétaro con el tema y nos encantaría colaborar con ustedes para el monitoreo y creación de jardines polinizadores. Justo acabamos de hacer uno en el Parque Centro Cultural La Lagartija. Ya, pues qué bien que trabajan con eso, es un tema súper padre. Y bueno, pues por ahí andan nuestros datos y cuando quieran se pueden comunicar con nosotros y con gusto vemos qué podemos hacer juntos. Gracias, me paso al siguiente comentario, es de Catherine. Dice, de verdad, muchísimas gracias por la charla. La verdad es que desde hace unos años he querido hacer un proyecto así, pero creía que se llamaba Huerta para los Polinizadores. No conocía que era una iniciativa entre distintos países y que le gusta muchísimo porque es de gran importancia para la conservación de especies nativas. Sí, así es. Ailén Ugalde, Ailén Ugalde comenta, doctor Oscar, muchas gracias por la charla y qué gusto escucharle. Saludos desde el Jardín Botánico de Cadereyta. Ailén, gracias. Bueno, preguntan que si tendrá el porcentaje que representa para la polinización cada especie de polinizadores. Sí, ahorita Tere Zamorano y Dani Mondragón están por publicar el artículo que tiene los datos exactos. Entonces ya pronto va a estar disponible porque estuvieron ellas determinando el número de visitaciones que cada especie tenía en cada grupo de plantas. Y entonces ahí es por eso que nosotros tenemos toda la certeza de decir que las plantas nativas son la mejor opción. O sea, en términos generales, algunas de las conclusiones son que algunas especies como la Apis mellifera, que es muy común, todos conocemos a estas abejitas que andan polinizando por todos lados y que su fuerza de polinización es impresionante en cuestión numérica y por supuesto a nivel de ecosistema, pero que es una sola especie. Mientras que las plantas, algunas plantas nativas atraen pues 15, 20 diferentes polinizadores que la abeja Apis mellifera no pela. Por ejemplo, con las burseras
atraen toda una serie de pequeñas abejas, avispas y moscas, que te puedo decir que en el año pasado que las monitoreamos, ya ni me acuerdo cuándo, sí, fue casi cuando nos encerraron de la pandemia. Hicimos un trabajo de 10 días de estar monitoreando todo el tiempo un grupo de burseras, y solo tuvimos 2 visitas de Apis mellifera en esos 10 días. Todos los demás fueron visitas de otras especies pequeñitas. Muchísimas gracias, doctor. Me salté la pregunta de Ailén y ella dice que qué estrategia educativa recomendaría para difundir la importancia de los polinizadores con base en la encuesta que realizaron. Bueno, pues ese es otro trabajo que también estas 2 alumnas, exalumnas ya, están trabajando, porque la idea es conocer precisamente la percepción para entonces poder diseñar políticas de educación ambiental. Entonces, la idea ahorita es conocer muy bien esta percepción que tienen las personas para ver cuáles son los puntos en los cuales nosotros tenemos que hacer énfasis. O sea, ya nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, el proceso de polinización lo conocen, muchos saben que es muy importante, pero tienen ciertas como vacíos de información. Les decía, por ejemplo, que mucha gente no sabe si la agricultura y la ganadería impactan a los polinizadores, y sí lo hacen y mucho. Entonces, la idea, por ejemplo, es tratar de ver cuáles son las alternativas para que eso suceda en menor grado. O, por ejemplo, el que yo sé que es complicado después de toda una vida de estar espantando las moscas y teniéndole miedo a las avispas, ya no tengamos que hacer ni uno ni otra cosa, ¿no? Tenemos que revalorar a estos organismos y darles peso, el peso que tienen real en el ecosistema, y ello es una cuestión de educación. Entonces, son como las cosas que nos puede dejar esta información para ver cómo lo vamos a ir trabajando. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hay muchísimos comentarios. Me voy a pasar al comentario de... Bueno, le mandan saludos desde el municipio de Peñamiller. Recendis comenta que en el ámbito, pregunta que si en el ámbito agrícola se tiene algún proyecto que promueva la implementación de estas prácticas y cómo se haría. Sí, afortunadamente hay ya bastantes iniciativas, ¿no? Y eso me da a mí mucho gusto porque hay mucha gente que está trabajando sobre este aspecto. Lo que nosotros tratamos de hacer ahorita es como ver las cuestiones más finas. Porque les decía al principio de la plática que en los Estados Unidos todo el mundo empezó a poner plantas, y entonces tú puedes ver jardines muy bonitos con un montón de flores que dices, qué bonitas están estas flores. Pero aquí la pregunta de fondo es, ok, están muy bonitas, pero ¿están sirviendo realmente para que los polinizadores puedan regresar o puedan estar conviviendo de nuevo aquí? Entonces es por eso que tenemos que centrarnos bien en hacer este tipo de trabajos, ¿no? Ok, doctor. Bueno, por aquí también Fernando Estrella nos deja sus redes sociales sobre los polinizadores que podemos encontrar en Querétaro también. Soco pregunta, muchas gracias. A mí me surge la duda si las especies nativas varían mucho de un estado a otro, y en este caso de Querétaro a Tlaxcala, y en dónde podría buscar más información sobre las especies nativas. Pues ese es parte de lo que tenemos que trabajar mucho. Sí hay una variación. Es por eso que uno siempre debe trabajar con especies nativas. Y cuando decimos especies nativas son las que se encuentran literalmente saliendo de la casa o saliendo en zonas suburbanas o en zonas rurales. Es lo que tenemos que trabajar con ellas, ¿no? Evitar las plantas que sean muy bonitas, pero que no sean nativas. Entonces, pues sí, es importante hacerlo. Igual, chécate la plataforma de Naturalista, porque en esa iniciativa, aunque tiene muchos problemas con la identificación de varias especies,
como suben las fotos, pues te das una mejor idea de qué organismos hay por donde vives, ¿no? Entonces, es muy bueno porque tú puedes poner ahí, por ejemplo, grupo de mariposas, o grupo de abejas, o grupo de abejorros, y también les dices el sitio exacto, ¿no? Y entonces puede ser en Tlaxcala, o puede ser en todo el estado. Y ahí puedes encontrar algo de información. Bien, pues muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos los asistentes a esta videoconferencia que estamos retomando. Espero que nos puedan seguir en las próximas sesiones. Y pues sería todo por esta ocasión. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto.